Ahora eres un asteroide abandonado en el espacio. Mientras dormías, destruiste mundos o fuiste atrapado por ellos. Fuiste polvo de estrella. Mientras dormías, fuiste lunas y días enteros, primaveras y semilla, roca, bestia, vegetal, parásito y célula. Todo eso mientras dormías. Bueno, yo no recuerdo así, aparte de la música infantil, ¿no? Que eso pudiera sonar en, yo qué sé, un globo, dos globos, tres globos y todas estas canciones infantiles, o de canciones nanas que te pudiera cantar tu madre o tu abuela. Yo tengo mi primera referencia musical, para mí es Elvis Presley cantando King Creole, ¿no? En la televisión. Eso es lo que yo recuerdo así como la primera música que a mí me impacta. Todo lo demás es música, digamos, de fondo, ¿no? Música que, bueno, pues te acompaña, pero no le estás prestando una atención especial. Yo recuerdo eso, el ver King Creole en una televisión pequeña en blanco y negro, en la primera escena de King Creole y sentir un impacto. Y también paralelamente mi tío, el hermano de mi padre, me grababa cintas, nos grababa a los hermanos cintas de cassette con la discografía de los Beatles. Eso lo recuerdo siendo muy pequeño. O sea que tenía un afán pedagógico mi tío muy interesante, porque para la edad que teníamos, que nos estuviera pasando de forma ordenada la discografía de los Beatles y de otros, pero recuerdo la de los Beatles especialmente. Y yo creo que escuchando ya los Beatles con atención, pues con 8 años aproximadamente, es cuando siento el primer impulso de dedicarme a la música, ¿no? Primer recuerdo musical, Nat King Cole, Dean Martin, Manolo Escobar, que era lo que se escuchaba en mi casa. Dean Martin, Nat King Cole, mi padre, y mi madre, Manolo Escobar, que era vecino. Bueno, pues primeros recuerdos musicales, no sé, recuerdo las películas así que veíamos en casa con mi madre de Elvis Presley y esas cosas, empezaba a gustarme el rock y tal. Mi primer recuerdo musical es Procol Harum en el coche de los padres, en 131. Se rompió la luna del cristal y mi padre, para relajarnos, puso una cassette que se llamaba 20 poemas de amor. Yo tenía 5 años y claro, caía la lluvia, mi madre iba detrás cubriéndome con una manta y me la soplaba. O sea, yo quería escuchar Procol Harum, que digo, ¿qué es este órgano? ¿Qué es esto, papá? Conejo reloj, bendíceme hoy, deja que me marche de aquí y olvídate de que estuve aquí, yo olvidaré mi nombre. O sea, mi padre sí que creo que de joven cantaba zarzuela y esas cosas en Borja, pero luego en casa realmente ya no, cuando era mayor ya no cantaba casi o cantaba muy poco y desde luego no nos inculcaba el sentimiento musical para nada. De hecho, no le gustaba que no le gustó luego que fuera músico y tal. Pues de las primeras cosas que recuerdo de una casa en la que estaba más o menos prohibida la música, por así decirlo, era, no sé si a algún familiar o a mi madre, cantar un tema de Carlos Mejía Godoy, que eran por sus perjúmenes mujer. Son tus perjúmenes mujer los que me subliman.
ha habido música, siempre escuchamos música, siempre se consumía música, había discos, había tocadiscos. Mi abuela pues canturreaba un poquito por casa, mi padre tocaba la guitarra, siempre la ha tenido en primer plano y presente. Bueno, quizás mi primer recuerdo contacto con la música de una manera simpática es que de pequeño, bueno, mi familia es del Bajo Aragón y la tradición de la ruta del tambor y bombo en mi familia también se lleva a cabo. Y bueno, recuerdo que era muy peduguillo y mi padre ya me colgaba el tambor encima y me llevaba a tocar con él y era algo que, bueno, realmente, o sea, me dejaba, acojonado, ¿no? Ya un chiquillo ahí en el ruido de los tambores, de los bombos y demás y tal, y me encantaba, evidentemente, ¿no? Como a cualquier crío, me imagino. Mi padre y mis abuelos son de Chiprana, del lado de Caspe, y yo siempre digo que es mi mejor parte. ¿Por qué? Pues porque tengo, digamos, un carácter muy aragonés, soy una persona muy empecinada, tengo palabra, tengo una capacidad de trabajo bestial, y porque también hago una cosa que se escapa, que es gestionar muy bien el talento de los demás. Y eso también es muy aragonés. Yo era un crío y me iba con mis padres por aquel entonces y íbamos a comprar al campo, tío. Y hacíamos compra para todo el mes, ¿no? Y había una pequeña zonilla ahí, muy chula, tío, que tenían ahí sus discos y tal. Y pues eso, como para mí era un auténtico coñazo estar ahí mirando detergentes y tal. Pues como que me colocaban ahí y tal, ¿no? Y decía, bueno, luego venimos a buscar y tal. Y yo me quedaba ahí jugando ahí un poquito, ¿no? Con tal. Y mientras tanto ponían música y al tío que estaba por ahí le iba a dar la castaña, oye, ¿y esto a qué suena? Tal. Y siempre me decía, me dejas en paz, que no os puedo abrir para ponértelos, ¿no? No teníamos tocadiscos hasta el año 80 y no sé cuántos, o sea que íbamos a base de casetes grabadas de la radio, o sea, ponían un disco en la radio nacional, que van a poner el disco de Pink Floyd, pues poníamos el casete al lado para grabarlo y de estos que se ponían como para aprender inglés y tal, ¿no? Y entonces te grababas el disco ahí a todo rabo la radio y era la aventura de, pues eso, como mi madre entraba en la habitación, no entra que estamos grabando y tal. Recuerdo sobre todo a una de mis hermanas que era absolutamente fan de Mike Kennedy, de Los Bravos, entonces mi primer recuerdo musical desde muy pequeño eran Los Bravos, sobre todo los singles de Los Bravos que teníamos en casa. Las escuelas que a mí me tocaron no fueron escuelas comprensivas con respecto a ningún tipo de inclinación artística, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, sí, bueno, pues recuerdo así momentos concretos, ¿no? Por la muerte de John Lennon, ir ahí, pues una pandilla que éramos los musiqueros, pues con un brazalete, ¿no? Ahí de luto y pues recuerdo a los curas con ironía y mala hostia, ¿no? Pues decir si no se nos había muerto el canario, ¿no? Y echarnos de clase por diferentes cosas, por forma de vestir, estar un poco, bueno, preocupados o enfadados por nuestras inclinaciones, ¿no? Musicales y sí, no ningún tipo de cariño ni aprecio hacia nuestras inclinaciones, para nada, lo más opuesto al apoyo. Bueno, pues el principal causante o responsable que me contagió, supongo que la necesidad de tal vez querer expresarme a través de la música fue mi hermano mayor. Yo compartía habitación con él y, bueno, subliminalmente de alguna forma yo pues sí me iba empapando de todo lo que él escuchaba. Afortunadamente tenía buen gusto y le gustaban bandas de los 80 en su momento, sobre todo del techno, los Beatles, recuerdo. Y hay una banda en concreto que a mí me llegó mucho, que era Duran Duran. Y fue la primera banda a partir de la cual yo empecé como a distinguir los instrumentos.
y me interesó mucho el bajo, por ejemplo. Entonces empecé a tocar el bajo. Yo empecé como bajista. El Columpio Asesino, pues bueno, fue una cosa de los dos hermanos, que empezó como empiezan todos los adolescentes, yo creo, ¿no? Pues entre una especie de juego, emulando a tus héroes y a tus ídolos, ¿no? Que por aquel entonces eran los Sex Pistols para nosotros. Eres tú la que me abre paso. Eres tú. Eso era Queen, un poco lo que se veía en casa de siempre, porque siempre ha sido muy fan mi hermano. Y de repente vi un vídeo en la tele que salía Lenny Kravitz haciendo el Are You Gonna Go My Way, la canción más famosa, y me quedé flasheado. Digo, bueno, pues yo elijo esto va a ser lo que a mí me gusta. Primeros recuerdos que tenga era coger el Iron Maiden, el primer disco de Iron Maiden, pues con 5 o 6 años, y ya ponerlo en el tocadiscos, un disco de mi hermano, ¿no? Y eso, los primeros estilos, pues gracias a mi hermano Alejandro, pues todo el tema del heavy, el metal, incluso también la música clásica y demás, y por mis otros hermanos, pues todo el rock and roll, psicodelia, garaje y demás de los 60. O sea, grupos como los Kings, los Love, Easy Beats, todo eso es lo que he mamado y lo que me ha influido, pues, para luego dedicarme a la música. Llevas en tu cuerpo escrito en rojo la furia que nos unió. Bueno, pues me acuerdo que tenía como, no sé, 8 o 9 años o así, y sin duda fue Michael Jackson, del que de repente empecé a escuchar, pues eso, Billie Jean, Remember the Time, y acabé, pues eso, comprándome pósters y tal, y sí, con esa edad sin duda mi referencia fue Michael. Yo tocaba el piano desde los 6 años, pero el recuerdo bueno de rock que yo recuerdo que me cautivó en la música fue cuando escuchaba los vinilos de mis padres de los Beatles, y había un libro que habían comprado cuando eran jóvenes en Londres, y me puse a sacar las canciones con ese libro de los Beatles. Bueno, mi primera banda, entré a formar parte de un grupo que se llamaba Apocalipsis, y tenía 13 años. Y no sé, yo tocaba la guitarra en esa banda, y yo no sé si tenía así un músico exactamente que emular. Sé que tenía como guitarrista, en aquel momento me gustaba mucho Santana y David Gilmour. Son dos guitarristas que intentaba aprenderme los solos, bueno, aprender a tocar, digamos, con su feeling, ¿no? Obviamente no lo conseguí ni remotamente. Un alemán o un finlandés ha escuchado a Paco de Lucía y ha tenido las mismas ganas de tocar la guitarra flamenca, igual que me pasó a mí, que no fue, o igual que le pasó a Alejandro, no fue más que eso, escuchar un día una cinta de Paco y decir, ¿esto qué es? Yo quiero hacer esto. Siempre me llamó la atención pues eso, ser un poco cantante y tal, y pues lo típico de llevar a las chicas de calle y esas cosas y ganar mucho dinero al principio y tal. Y luego pues con 14 años compré una guitarra, empecé a trastearla y empecé a dedicarme a la música, pues sí, como un modo de expresión y un modo de soltar lo que llevaba dentro. La primera guitarra que me compré eléctrica era bastante trapera, no recuerdo ni qué marca, además me acuerdo que luego llevaba una marca y luego me di cuenta que era una pegatina encima de otra marca y era bastante mala y tal, y bueno, fui a dar un concierto en Cariñena cuando estaba en la mili y tal, con un amigo de allí, con fiestas de Cariñena, y allí se quedó la guitarra con la tontería,
que no volvía por ella ni nada, la perdí allí y allí se quedó. Yo con mis 13 años me compré mis primeras baquetas y lo primero que hice, tocar la cama. y los cojines encima de la cama. Ese fue mi primer... Iba a comprar una guitarra, pero dije, joder, yo nunca había tocado ningún instrumento de cuerda. Y en ese momento pues decidí comprarme un banjo. Y digo, bueno, si voy a empezar desde cero y no tengo ni puta idea de música, no soy como que este sí que pilota y no tengo ni puta idea de música. Entonces digo, bueno, pues me voy a comprar el que me dé la gana. Y que más da uno que otro, joder, si no tienes ni idea, coño, más da uno que otro. Y me compré un banjo y no lo sabía ni montar. Y nos juntamos una de los dos, hostia, ¿esto por dónde? No sabía ni por dónde cogerlo de redondo, ¿esto cómo va? No sé qué. Empezamos a montar el chiringuito, tío, y ya al final cuando conseguimos más o menos afinarlo, que me lo afinó él, yo no tenía ni idea. Sobraban piezas. Es que nos sobraban piezas, acojonante, ¿no? Este se llama Johnny. Ya topé, me ha hecho una caja de galletas. Lo que viene siendo el marco de una puerta. Agujeros con el sacacorchos y un par de hierros en la calle. Sí, yo hice el conservatorio de piano. Pues empecé pues, con 6 años o algo así, empecé con un tecladillo que había por la casa y yo hice el conservatorio entero de piano. Luego cambié teclados a la Escuela de Música Moderna con Óscar Carreras y así, buenísimo profesor además, que fue el que me devolvió las ganas, porque yo salí del clásico y no... salí aborrecido. Empecé con el conservatorio con 5 añitos, empecé tocando el piano además, pero lo hacía muy mal, así que me cambié al acordeón. Sí, he hecho siempre cosas así un poco raras. Y lo que pasa es que cuando llegué al superior dejé los instrumentos, el acordeón en este caso, y empecé etnomusicología. Y ahí es cuando me empecé a interesar por la música, no solo la música folclórica o étnica, sino también la música popular. Y acabé el conservatorio y quise, como estaba un poco harta de lo que es la movida conservatorio, quise aprender por mi cuenta bajo eléctrico. Conservatorio, no puede ser bueno, ¿vale? O sea, ahí no te enseñan a pensar. No, carajo, me apuntaría si se llamara progresatorio, entonces sí que iría. Progresatorio. Claro, o sea, tú vas al conservatorio y te enseñan a tocar cosas que escribió gente, grandes maestros que llevan 5 y 6 siglos desaparecidos, pero claro, no te enseñan a pensar por ti mismo, a querer hacer tus canciones y tal. Entonces, de hecho, ahí en el conservatorio muchas veces te dicen lo que no tienes o lo que no puedes hacer. Mi enfoque es totalmente el contrario. Mientras dormías, acariciaste pieles y fuiste lava agrietando sus poros y nacieron paisajes nuevos. Pues a partir de los 13, 14 y tal, sí que empecé a tocar la guitarra así de una manera así, casi sin darme cuenta. Y bueno, unos campamentos de verano que íbamos siempre y tal, todos, y de un grupo así cristiano progre, digamos. Y entonces nunca me había interesado, iba desde los 8 años y como a los 13, 14 años un verano cogí la guitarra y cuando volví de campamento tocaba como mis hermanos y decían, pero tú cabrón, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué tal? No sé, ni sé lo que es esto que es re, vale, ¿esto que es? Ni idea. El primer momento en el que escuchaste a algún artista que te emocionó es cuando, yo creo que es la primera vez que te juntas con alguien, ¿no? Y vas a un local de ensayo y no tienes ni idea, todo suena fatal, te has gastado 50 euros en tu primera guitarra, hace un calor, es un infierno, pero de repente hay algo mágico, ¿no? Que de repente estás tocando con un amigo y sientes una sensación que nunca has sentido, ¿no? Es como una primera vez. Es horrible, pero a la vez tiene un punto mágico y algo único que es lo que hace que repitas y hasta aquí, ¿no? Pues yo tendría 16 años o cosas así. Y lo que hacíamos por aquellos entonces, porque no había una forma, no había gente que te diera clase, entonces para aprender a tocar la guitarra en Zaragoza, lo que hacíamos era, pues quedábamos y tocábamos. Y uno me enseñaba una cosa, tú me enseñas esto, yo te enseño lo otro. Y hubo la generación de gente que ahora da clase en Zaragoza, la mayoría, aprendíamos así y quedábamos unos con unos, otros con otros y de hecho la buena relación que hay hoy en día con muchos de los guitarristas de Zaragoza es porque aprendimos a tocar juntos unos de otros, ¿no? En el primer instante en el que toco la batería sé lo que quiero hacer. No es una cosa de que haya ido al conservatorio, no. O sea, a mí me gustaba mucho, era mi manera de
evadirme y mi manera de expresarme, y en el primer momento en el que toqué la batería, puede sonar pretencioso, pero ya tocaba y ya sabía qué era lo que me gustaba. Yo empecé tocando la batería realmente, ¿no? Aunque lo de cantar, bueno, también me gustaba, etc. Pero entonces, cuando empezamos a formar Presence, Juan Millán era amigo de Samuel Artefia, que entonces tocaba en Presence, y me comentaba un día Samuel, oye, Tetuco, tengo un colega que le gusta mucho tocar la batería y no tiene batería, oye, que si puede venir al local un rato esta tarde y le dejas tocar un rato la batería. Digo, hombre, joder, solo faltaba. La primera batería que me compré, marca Pepe, o sea, una cosa de Bat se llamaba, increíble. Se le desmontaba, se hace un poco así fuerte y pues iba todo ahí. Y digo, pues hombre, solo faltaba que venga esta tarde. Y ya llega con Juan y tal, Dani, Tetuco, digo, joder, encantado, tal, para aquí, para allá. Digo, oye, pues mira, mi batería que me compré hace poco, tal, ¿no? Y el tío, pues como, hostia, pues me dejas, digo, hombre, por Dios. Y empezó a tocar, Juan, o sea, empezó a tocar él solo, ¿no? Y aquello fue, o sea, Samuel me miraba, yo lo miraba, mirábamos a Juan, digo, o sea, es que toca de puta madre, ¿sabes? Dije, pues casi él va a tocar la batería, ya directamente, que es que ya sabe, que ya viene sabido. Y bueno, y entonces ya a partir de ahí empecé a cantar yo también, y bueno, pues ya... Había andado tocando también en grupos, la guitarra y tal, pero la verdad hasta que no conocí a Alberto con 18 años, que decidimos montarnos nuestra primera banda, pues no había tenido tampoco esa conciencia de querer hacer algo propio y de llevarlo hasta donde fuera posible. A mí lo mismo. Yo realmente no había adquirido conciencia de que podía hacer música hasta que me junté con este señor y empezamos a tocar. Y salía lo que salía, estaba muy bien, pero claro, lo hacías con ilusión, estabas fresco y te parecía que era lo más grande del mundo. Por cosas de, pues por conocer a alguien que conocía a Quique, tal y cual, me llegó a oídas que el grupo Distrito 14 estaba buscando batería. A ver, yo era un crío y los grupos en los que había estado eran amateur, nunca me había metido en semejante bola de un grupo que había estado girando por España, ¿sabes, no? Había estado ya por Cuba, creo, había estado ya por Estados Unidos. Recuerdo el mar y en mis pupilas el cristal, tal vez da igual el tiempo, el miedo y el hogar. Hay que buscar un sueño para respirar, estar aquí rodando bajo el... Pues, ¿cuándo me di cuenta? Pues me di cuenta porque nadie veía las cosas como yo, porque antes de dedicarme a la música fui periodista musical, fui promocionero de una compañía de discos, tenía un programa de radio y evidentemente como veía que lo que había que hacer no lo hacía nadie, decidí hacerlo yo. Pasé de ser un periodista crítico musical peñazo a tomar las riendas del asunto, que es lo que deben haber hecho todos y así no nos molestarían tanto. Hombre, yo siempre había querido tener una banda, lo que pasa que como soy bastante vaguillo y tal, y luego también al principio algunos intentos que hice de tocar con gente, yo no acertaba con los tiempos ni nada, no iba a mi marcha con la guitarra y tal, y luego pues poca constancia para ensayar y eso. Y luego pues ya una vez grabado el disco y tal, bueno, ya antes de grabar el disco ya había montado una banda aquí en Zaragoza, que hicimos algunos conciertos y bueno, a mí siempre me gustó más que sonaran las canciones con banda que solo con la guitarra. Sí, la verdad que yo me encuentro más arropado y eso. Hombre, también es agradable los conciertos en solitario así, pero no sé, pues ya más en salas pequeñas, sitios pequeños y eso me parece más. En los festivales grandes me da un poco de no sé qué, estar ahí yo solí con estos pedazos de escenarios tan grandes ahí que ni se me ve ni nada. Manolo Cabezabolo, que es un nombre poco así, que me lo han recomendado para una merienda social que vamos a dar las compañeras del SEGU, ¿sabes? Vamos a conocer a Manolo Cabezabolo. Estoy deseando de conocerles, vamos a ver. Yo vivo bebido, pendiente de un gatillo, sí, vivo en un hospital psiquiátrico. Ahora estoy más tiempo fuera porque estamos preparando el próximo disco. ¡Sexo, droga y rock and roll! Manolo tiene una cosa muy particular, que Manolo, aparte de ser un cantautor, un
músico y una brillante persona, es también una persona y un personaje que yo creo que se le quiere mogollón, ahí a donde va, ¿no? Una persona a la que todo el mundo te gustará más o te gustará menos, pero todo el mundo le tiene un respeto que es innegable, ¿no? Por su manera de ser y por lo que canta y su trayectoria, ¿no? Entonces, eso te abre muchas puertas, tanto de festivales más grandes como tocar en salas o como que te llamen en cosas solidarias, que a veces todas no las puedes hacer, pero sí que es algo bueno que pienso que como banda, y como Manolo en particular, se hace. Él está un poco más bajo de volumen y yo un poco más alto, y sale intercambiar. Yo creo que hoy en día en Zaragoza han salido varios fenómenos de bandas relacionadas con el punk que rompen un poco el estereotipo del punk zaragozano, ¿no? El punk zaragozano que siempre se ha caracterizado mucho pues, por la herencia de Cuarto Reis, como ya he dicho anteriormente, pues, con bandas como Animales Muertos, como La Brigada del Vicio, Chicharrica, etcétera, etcétera, ¿no? Bandas que tenían un sonido muy característico de Zaragoza. Después habían otras más enfocadas más al hardcore melódico o más de carácter social o político con sus letras, como Corazón del Sapo, o como Ejército de Salvación, o como Monaguillos sin Fronteras, que hoy en día se han vuelto a juntar. Pero sí que hoy en día hay bandas como 13 Kraus, como Pol Pot, Warzone, que son quizás tres de las bandas a mí que más que hacen salir un poco de lo que es el estereotipo del punk. Pues por un lado, 13 Kraus tenemos una banda de punk celta que adquieren pues, la herencia de bandas como Real Mackenzie, como Rocky Murphys y tal, y es la primera banda de este género que sale aquí en Zaragoza y en Aragón, ¿vale? Aparte por la frescura que tienen como gente joven que son, también es importante, y que eso les ha llevado a girar por Europa ya un par de veces, tener bastante repercusión en festivales de folk que hay, pero claro que no quieren el folk típico de chuflaina ¿no? y gaitas, sino que quieren algo más, un poco algo más movido, entonces está teniendo muy buena aceptación en ese circuito. Y después tenemos bandas pues, como por ejemplo Warzone, que es una banda que vienen sus miembros de otras bandas más de los 90 de punk y de hardcore de aquí de Zaragoza, y que han pillado pues, un poco el rollo, pues, el sonido un poco más yankee, o el sonido que había un poco en Suecia, así, poca distorsión, un poco el sonido de guitarra más saturado, y son bandas pues muy currantes que la están girando muchísimos sitios. Les editan los discos en Estados Unidos, han editado discos aquí en Europa, sellos alemanes, han estado girando por Japón. Tenemos también Pol Pot, que también es una banda que está formada por miembros de distintas formaciones que han estado siempre relacionadas con el punk y el hardcore, y que ellos han pillado más pues, la herencia esa del New Wave, del Afterpunk, ¿no? Un poco Joy Division y bandas de este tipo. Sí que creo que hay un ánimo muy presente en muchos artistas aragoneses que han conseguido trascender. Y es la rasmia, ¿no? O sea, eso que nos caracteriza tanto. Y precisamente lo que comentábamos antes. Quizá por eso cosas que en principio no deberían haber prosperado han prosperado, ¿no? Gente de esta tierra. Ahora hay un ejemplo muy claro en los Bengala. O sea, a mí me parece igual el paradigma del momento, ¿no? Dos tíos que han estado en muchos grupos, que tienen ya callo, pero que siguen siendo insultantemente jóvenes y que han sabido montárselo de una manera muy profesional y muy seria para trascender. Tienen una ventaja muy grande para ser contratados, que son dos. Y ahora mismo eso influye. O sea, el que los gastos sean más reducidos, pues tiene más fácil trascender un grupo de 2 personas que uno de 8, por desgracia. Por otra parte, como son muy buenos, pues está muy bien que estén teniendo este éxito, y estoy seguro además que esto no se acaba aquí, que esto seguirá. O sea, Zaragoza siempre ha sido una ciudad muy musical, con bandas muy fuertes, pero muy centradas en una estela. Sobre todo el tema de la estela de Héroes del Silencio y demás, todas bandas que han salido un poco detrás de ello, o de Los Mestizos en su día, todo ese
esa estela que han continuado muchas bandas y ahora está viviendo una abertura a diferentes estilos, diferentes maneras de hacer la música, de innovación, de usar diferentes recursos para la música. Yo creo que se está exportando cosas muy buenas y de ahí la reacción exterior. Y es muy importante que a tu banda vecina del local de al lado le vaya bien fuera, porque hace que la gente de fuera de tu ciudad o de tu región preste atención a tu región. Entonces ahí entramos todos en el círculo. O sea, al fin y al cabo todas las bandas potentes han salido de una escena, ya sea pues, de Birmingham o de Londres o de Seattle o de Detroit o... Luego hay muchos otros. Massive Awareness me parece una banda espectacular, muy buena. Les falta pues más años en los escenarios, pero ya ofrecen un show y una actitud y un desempeño muy profesional. Seguimos teniendo a los veteranos, a Tachenko, que es que no han desaparecido. De hecho, cuando mucha gente ya decía que bueno, que ya Tachenko ya se queda pues un poquito para cosas puntuales, y mira, en los últimos 2 años lo bien que les ha ido y la música alucinante que siguen sacando. Y en otros géneros pues también, bueno, por supuesto el rap. ¿Qué vamos a decir del rap zaragozano que no hayamos dicho ya? Son ejemplos muy dispares. Está Bigot, por supuesto, que durante los últimos años ha ido a disco por año y que sigue pues llamando muchísimo la atención en la escena independiente española, pero es la primera en división de esa escena, ¿no? Y La Nube, que acaba de volver después de tantísimos años, pues un grupo que en los 90 abrió muchas bocas y que ahora ha vuelto a abrirlas al volver, ¿no? Diciendo, anda, pero estos chicos, estos son los de los 90, pues claro, y qué bien suenan, tal. Un sonido además que al mismo tiempo que está muy asociado a determinada época, ha resultado ser intemporal, porque sigue funcionando ahora, tantos años después. Yo creo que hay muchos ejemplos y muy buenos, y lo mejor de todo es que van a seguir naciendo. Mientras dormías, fuiste el sueño de alguien y la nada que espera al despertar, y el lago que habita un pez que habla. Fuiste sonrisa y carcajada, una huida que miraba al cielo, la angustia de un bebé naciendo y toda la sangre derramada. Pues en 30 años de carrera profesional y más desde que empezamos, pues he cambiado muchas veces de método de trabajo porque me parece básico para conseguir diferentes logros, ¿no? Actualmente yo vivo en Los Ángeles, entonces mi forma de trabajo es, digamos, encerrarme en mi estudio y yo escribo las canciones y le dedico tiempo de manera casi oficinista, ¿no? Yo me levanto muy pronto y digamos que mi nueva noche es la madrugada, ¿no? Antes buscaba la noche por, digamos, a partir del anochecer, empezaban las horas de trabajo. Ahora busco también ese momento de silencio, pero a la inversa, ¿no? Por la mañana. Y independientemente de la toxicidad que haya tenido en diferentes momentos de mi vida, he descubierto, he creído siempre en el trabajo duro, ¿no? Creo que nada te viene regalado. Creo que la inspiración te tiene que venir trabajando, ¿no? Y siempre he observado a la gente tipo, yo qué sé, a los grandes genios con los que no te puedes ni siquiera comparar, ¿no? Piensas en Picasso, piensas en Bach, piensas en estos grandes de las artes y todos ellos son trabajadores de 24 horas
7 días a la semana, 365 días al año. O sea que esto que se habla muchas veces de la bohemia y de estar, digamos, despendolado por ahí y ya a ver si ya me aparece una musa, eso es una cosa simpática, pero poco efectiva. Trabajamos de muchas maneras. Hay veces que surge todo de una letra, hay veces que surge de un riff de bajo, incluso de algún ritmo. Lo que sí que utilizamos mucho es el estudio como instrumento, de manera que igual muchas veces bajamos una idea y bueno, esta la retorcemos hasta tal punto que a veces nos perdemos en el proceso, volvemos, o sea, la verdad, tenemos una manera un poco loca de grabar y de crear, pero de esa manera la verdad es que llegas a situaciones y a composiciones que no te podrías imaginar, ¿no? Las cosas surgen más igual del inconsciente, ¿no? Luego del inconsciente lo convertimos en palabra y ya de la palabra hacemos el discurso. Hay muchos días que te lo colocas todo y tal y nada, no sale nada y es una ruina. Y después de 20 días de ruina, de repente un día estás, ya te digo, yo qué sé, en un sitio rarísimo y te sale la melodía y dices, Dios, ¿y por qué me sale esto a mí hoy aquí, no? Y es algo inexplicable, o sea, es una cosa que no puedes preparar en absoluto. Partimos de una base musical, siempre, entre Antonio y yo, y luego Santi introduce las letras, porque yo creo que tiene un super cuaderno con 10.000 temas, y dependiendo de la música que ponemos, pues él ya tiene su rollo y va encajando las cosas, ¿no? Quizá hemos siempre funcionado así, nunca hemos puesto música a una letra de Santi, o yo no me acuerdo. No. Tú vas cogiendo y vas escuchando música de un lado de otro, y de repente llega un momento en el que te pones a jugar con las canciones, con los acordes, con las armonías, vas probando y casi siempre por error pues dices, hostia, esto suena bien, vamos a ver si lo trabajamos un poco. Entonces ya tienes un conocimiento, ¿no? Que además también se lo debo a Óscar, de por dónde te viene, por dónde tienes que seguir las melodías, cómo cambiarlo, dónde trabajarlo, por dónde llevar las canciones, y a partir de ahí una pequeña idea que muchas veces surge por error, otras veces se te ocurre, otras veces estás probando, sale y luego ya lo desarrollas y lo conviertes en una canción. Yo, si te soy sincero, la gran mayoría de las letras que he hecho, las he hecho cuando iba a currar en la moto, porque era el trayecto, digamos, en el que teníamos igual 1 hora de viaje cada día, tanto a la ida como 1 hora de viaje a la vuelta, para pensar en mis cosas, ¿no? Tampoco se te puede ir mucho a la olla y te pegas una hostia, pero tienes que ir ahí un poquito con el rollo, ¿no? Y en la moto casi todas. Luego, cuando no hay moto, por ejemplo, pues me doy un paseo por ahí para airearme, van llegando. La manera de componer, el 50% son de experiencias vitales, de viajes, y esto hace que se cree una idea mental que a lo mejor luego la puedes plasmar, pero sin duda el otro 50%, y es casi más importante, es el sentarse y tocar. O sea, sentarse y tocar y dejar que fluya y repetir y repetir y repetir. Al no tener un desarrollo en cuanto a letra, una historia, ¿no? Cuentas una historia muy abstracta, ¿no? No hay una letra de la gente tal. Entonces es más por vivencias y por sensaciones que te han quedado, lo que comentaba Nacho, ¿no? De un viaje, de una conversación, de una noche que has hablado con alguien, ¿no? Sobre todo sensaciones. Y luego la manera es hiperanárquica. Hay veces que te sale por la letra, por una letra. Hay veces que te sale por un tarareo. Estás haciendo, no sé, estoy tarareando todo el día y hay veces que te sale esta melodía puede dar a algún lado, puede llevarme a algún sitio. Cada canción viene de una manera, ¿no? Es complicado. Yo no me siento en la mesa, grabo esto, luego no, pues a lo mejor tengo una letra y digo, de esto sale un estribillo y a partir de ahí va lo demás. Cada canción, y sigo buscando la manera de hacer canciones porque no... Me siento un poco más músico que letrista, por decirlo así, entonces me es mucho más sencillo, o bien por
o bien porque bueno, pueda ser una idea mía o de todos, darle más, primero el aspecto más musical a una canción, armónicamente y rítmicamente y demás y tal, y empezar a tararear lo que pueda ser la armonía de la voz y a partir de ahí crear una letra. Es quizás un poco más complicado, pero bueno, es la manera que tengo de hacerlo. Me gusta indagar, me gusta ser un poco científico de la música. Indagando, poniéndome, rebuscando entre las raíces de la música popular, del blues, del ragtime, veía que había un instrumento que se seguía tocando, sobre todo en la zona sur, New Orleans, Texas, que se llamaba la tabla de Washburn. Yo estoy tocando habitualmente con una banda que toca música americana antigua, una Dixieland, que tocamos foxtrots, swing, blues, ¿vale? Y pensaba, pues una tabla no me vendría mal, pero no era mi objetivo. El proceso creativo que se dio, sobre todo lo que es la elaboración de, por ejemplo, mi disco en solitario, Ex Mundus, como Morty, digamos, fue a partir de la aportación sobre todo de mis excompañeros de la banda del Fantástico Hombre Bala, que son, aparte de son como mis hermanos y compañeros de viaje, son unos músicos excelentes. Y con ellos, pues, simplemente lo que hice es plantearles las canciones que yo había compuesto y ellos me ayudaron pues, a redondearlas, digamos, ¿no? En el caso de Bushido es distinto. En el caso de Bushido somos 4 amigos que nos encontramos y nos planteamos un reto. Y de ese reto surge ese disco. Un disco muy peculiar, muy fresco, muy vivo todavía y valiente. Bueno, hay dos puntos muy importantes a la hora de cambiar o de encontrar un área nueva en la que desarrollar tus ideas. Por un lado es el enfoque que quieres dar al trabajo, que digamos que es un trabajo de investigación previo, qué es lo que quieres conseguir y tienes que aprender un poco lenguajes nuevos y eso es, bueno, empaparte durante un tiempo de diferentes áreas de la música que te puedan interesar. Y otra parte sustancial es, una vez que te enfrentas a ello, normalmente tienes que cambiar el método de trabajo. Creo que repetir tu forma de trabajar te lleva a conclusiones parecidas y cambiar tu forma de trabajar te lleva a nuevas áreas que hasta ahora no habías abordado. Una banda significa que si hay 4 patas, las 4 tienen que ser absolutamente indispensables, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A nivel de composición, componemos los 4 y cada uno lleva lo suyo, y yo siempre pongo la misma metáfora, ¿no? O sea, en el local nuestro es como si llegas tú con todo lo que has hecho en tu casa mientras te preparabas unas borrajas o estabas viendo la tele, y llegas al local y lo metes en una centrifugadora, ¿no? Entonces le das al on y lo que sale de ahí eso es Valparaíso, ¿no? Al final, de hecho, siempre cuando hemos escuchado maquetas que hemos grabado en nuestras casas, en nuestros ordenadores y tal, luego cuando escuchas el resultado final dices, joder, tío, aquí hay muchas cosas súper buenas, súper ricas y que encima no vienen de ti, ¿no? Que vienen de tus compañeros. Entonces, al ver esa evolución creativa es lo que te apoya a ser una banda y no un solista, ¿no? Que entiendes que todo forma parte de un conjunto. La electrónica no me gusta, me aburre, me parece el house, el techno me parecen unos géneros musicales tremendamente soporíferos, aburridos, pero sin embargo, cuando empezamos Eduardo y yo a juguetear con las máquinas, vimos que podías hacer lo mismo con un sintetizador analógico, monofónico, con un Moog que con un bajo, y que podías hacer unos ritmos preciosos con una 808, con una caja de ritmos muy sencillita,
empezamos a descubrir que había máquinas que hacían lo mismo y que en el fondo nosotros no dejábamos de hacer pop y rock. Al final la fórmula es la misma. Yo no entiendo la música electrónica como un género, yo entiendo yo entiendo las máquinas y la electrónica como unas herramientas para hacer música. Nosotros las máquinas las consideramos como juguetes, al igual que consideramos los instrumentos como juguetes. Mira, en inglés es to play, ¿no? Tocar, pues lo mismo. Estamos aquí para jugar y nos gusta jugar con las máquinas. ¡Mierda! ¡Joder! Pues si no he hecho nada, coño. Bueno, la verdad que en mi caso, y me imagino que en el caso de toda la gente que esté mal de la cabeza, pues realmente no hay un método, no hay una línea clara de raciocinio para poder componer canciones, ¿no? En mi caso depende más del momento, de la inspiración. Al fin y al cabo la composición es un acto de fe, o sea, hay que entregarse, hay que saltar, tirarse al pozo, ¿no? Nunca he tenido un método, yo creo que para nada en mi vida, nunca he tenido un método de nada. Soy un superviviente, quiero decir, yo soy un conejo asustado que corre por la vida y se salva de las situaciones como puede. Y en el caso de la composición, pues funciona un poco así. A veces encuentro un camino súper claro y compongo 15, 20, 25 canciones. Otras veces estoy en el dique seco, pero bueno, procuro estar siempre con un instrumento cerca, ¿no? Yo sin ser un músico demasiado técnico ni academicista, pero siempre estoy tocando, o sea, siempre estoy con la guitarra en la mano, con el piano. Y lo que considero que es muy importante, que muchas veces falta de las composiciones, es un poco las referencias culturales, el poso o el peso, ¿no? Muchas veces he hecho en falta como oyente de música en la escena española, ¿no? He hecho un poco en falta pues, más referencias literarias, más referencias cinematográficas de las cuales yo me nutro mucho, ¿no? A fin de cuentas, el rock and roll, el cine y la literatura han ido de la mano, ¿no? Bueno, es que Cyrano de Bergerac es lo más parecido a Silver Surfer. O sea, me refiero a que ahora estamos grabando a un día y medio de que le han dado el premio Nobel a Bob Dylan. Y hay en las redes, en este lugar tan horroroso que son las redes, donde todo el mundo se queda con el derecho a opinar, está habiendo una controversia con el tema de si está bien que le hayan dado el Nobel a Dylan o porque no es un escritor o si lo es o no. Yo te lo resumo muy fácil. Para mí, Cyrano de Bergerac y Silver Surfer son exactamente lo mismo. Entonces, se escribió en una época Cyrano de Bergerac y Silver Surfer se escribió en otra, pero significan lo mismo. Entonces, me gustan los héroes crepusculares, me gustan los hombres que se enfrentan al mundo y sobre todo, soy un romántico hasta los extremos. Entonces, ya sé que decir romanticismo ahora, igual se piensan que es que leo novela rosa, ¿entiendes? Porque como estamos en un nivel tan bajo últimamente, pero no, me estoy refiriendo evidentemente a toda la ideología romántica del siglo XIX. A mí Moby Dick me parece la hostia por el personaje. Siempre me han interesado los personajes cuya necesidad de ser felices conlleva su propia destrucción. Mi libro favorito yo creo que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, porque refleja perfectamente lo que somos. Refleja lo que es la sociedad y lo que yo pienso constantemente sobre mi alrededor. Es cierto que últimamente lo que leo son libros, pues ensayos, son, digamos, creativamente, bueno, menos inspiradores, aunque dejan un trasfondo de ideas que luego se pueden aparecer en algún texto, ¿no? Pero no he vuelto a sentir esa inspiración tan bestia como en lecturas más adolescentes y juveniles. Pero yo creo que eso también te ocurre porque
la capacidad de sorpresa del ser humano va decreciendo, desgraciadamente, conforme te vas haciendo más adulto, ¿no? Cuando tú te metes en esto, hay algo muy importante. Tú ves los momentos álgidos de un artista, precisamente se ha vivido. Cuando un artista se encierra en una casa de campo, se va a ir a las montañas, se va a una zona residencial, la ha jodido. ¿Me entiendes? O sea, a mí me gusta vivir en las ciudades, en el centro de la ciudad. Me gusta meterme en líos, me gusta tener experiencias excesivas. Soy el prototipo del dandy perfecto, excesivo en todo. Entonces, en ese sentido he aprendido muy bien de los clásicos. Y no entiendo la música si no es así. Entonces, meterse en líos significa vivir una vida que los demás no van a vivir jamás, significa enamorarte con pasión, trabajar con exceso, romper todo tipo de barreras. Si sigues vivo después de haber hecho todo eso, entonces cojonudo, porque te encuentras en una situación muy confortable, ¿no? Lo mejor es vivir en ese estado de discusión continua, en el que no hay ya sobresaltos, ¿no? Vives ahí como en una tensión. Es como una relación entre hermanos, ¿no? En una casa, 4 hermanos están siempre ahí a la gresca, ¿no? Realmente te amas, te quieres, te respetas mucho, pero siempre estás a palos y no tienes tacto para decirte las cosas. Es un poco así. Confianza da asco, ¿no? La confianza da asco. Es muy importante rodearte de buenas personas, eso es sustancial. Y como individuo tiene que ser una buena persona, pero luego tiene que formar parte del equipo, la comunidad, la familia que estás creando. Entonces tiene que establecer una buena relación con el resto, tiene que querer formar parte de eso. Y luego, también muy importante, obviamente, es pedirle algo musicalmente que necesitas. Pero he antepuesto la parte humana porque no sé, yo no llego a la parte musical, no escucho al músico si no me ha dado antes lo humano, digamos, ¿no? Y musicalmente, en cada momento he pedido cosas diferentes a los músicos. Me gusta jugar con el azar y me he encontrado con músicos que me han sorprendido pensando que me iban a ofrecer una sola de sus caras y luego tenían muchas otras que me sorprendieran. Entonces siempre he pensado que la versatilidad es muy importante para trabajar conmigo. Antes de estar con Enrique sí que era yo, mis grupos, mis movidas, ¿no? Con más gente o con menos, pero era pues o Guisante o YNK, otras el francés, o muy poca gente, o lo que fuera. Y entonces las decisiones las tomábamos o yo o otras personas del grupo, pero yo también, siempre. Entonces el hecho de estar con Enrique, en el que sí, tú creas tu parte, pero él es el que decide si va esto o no, hazte otra, que esto no es lo que quiero. Entonces te haces otro arreglo diferente, a veces le das 2 y elige el que menos te gusta y dices, me cago en la puta, ¿para qué le habría dado el otro? Pero entonces sí que lo noté cuando volvimos de los años de estar con Enrique, sí, yo sí que noté que me costaba tomar decisiones y tal, ¿no? De que había perdido la dinámica de tomar decisiones sobre mi propia creatividad, sino que con Enrique yo tenía mi creatividad, se la exponía y él decía sí o no. Su vida. No le pido otra cosa. O sea, doy lo que soy y pido lo mismo. O sea, los artistas o los músicos con los que puedo trabajar, si no me ofrecen su vida, no me interesan. Esto no es un chiste. Entonces, esto no es un oficio. Esto va más allá de todo. O sea, jugamos con los sentimientos de las personas. Somos unos sinvergüenzas y nos aprovechamos de ello. Entonces, el compositor, el artista que no piensa así, que se dedica a otra cosa, porque entonces lo que está haciendo es tener una banda de colegio mayor, que es lo que hay ahora mismo en la música española, ¿no? Pues porque al principio grababa con muy pocos medios y supongo que de alguna manera que grabábamos como si fuera en una cafetera, como este coche es una cafetera, pues igual, ¿no? Que este equipo que es una cafetera.
Pues algo así. Y luego lo de Atómica, porque había un cómic que me gustaba mucho de Mortadelo y Filemón que se llamaba El sulfato atómico. Y entonces, no sé, hice ahí un mix y dije, la cafetera atómica. Y nos hizo mucha gracia y hizo gracia por ahí y dije, pues venga, bloquear. También un poco para eso, ¿no? Que fuera un nombre que se diferenciara del típico estudio. Estudio son sonido guay, estudio sonido tal. Todos se llaman un poco Sound Master, Sound Friskies, Sound tal. Pues otra cosa, ¿no? Que no fuera que un estudio de grabación para mí tampoco es una cosa tan técnica, sino que es algo más vivo y que tenga que tener también su sentido del humor y su vida, ¿no? Y los que mejor cantéis, poneros por aquí, y los demás os repartís. Pues tú ponte por aquí. ¡Alá Akbar! Ponte por aquí, ponte por aquí. Ahí vas por el lado por aquí. Trato de sacarle gusto a todo, o sea, porque hay estilos que me gustan más o menos, o grupos que me pueden gustar más o menos, pero no puedes hacer el trabajo correctamente si no estás un poco mimetizado con el grupo, ¿no? O sea, si entras ya a grabar un disco, este grupo no me gusta, ya mal, vamos. Más allá. Y bueno, sí que me queda muy contento los últimos años con muchos discos que he grabado, pues desde los dos de Tachenko, los de Copiloto también estoy muy orgulloso. Me gustó mucho grabar a las chicas de Peabody's, que no sé qué vida llevan ahora mismo. También hicimos un EP muy bonito, yo creo. No sé, hay muchos discos de los míos propios, también estoy bastante orgulloso, de los de Guisante, hay muy poca gente. Y no sé, la lista es muy larga, la lista es ya de 60, 70 grupos, tanto en EPs o LPs que han pasado por aquí, ¿no? El estudio me gusta mucho porque con según quién trabajes a nivel de producción se puede llegar a ser muy creativo. Y me gusta mucho la creatividad que se respira en un estudio con una buena producción. En estudio yo puedo ser más racional y más emocional en directo. Estoy pasando una crisis con respecto a valorar de forma positiva nada de lo que he hecho. Y de alguna forma es porque pienso que lo que viene luego va a ser más emocionante, ¿no? Y creo que hay parte de... en la creación, creo que es importante la negación de tu trabajo anterior. Creo que sentir cierta satisfacción con lo que has realizado te puede provocar algo de parálisis, ¿no? Y yo creo que a mí me resulta muy difícil encontrar algo de satisfacción en mis trabajos previos. Lo que veo es trabajos que podrían ser mejores, que podrían haber... que podría haber escrito mejor determinada canción, que podría haber producido mejor determinada canción, que a lo mejor sobraba alguna canción en algún disco. Siempre pienso que los discos deberían ser más cortos de lo que hago, pero luego me resulta imposible hacerlos cortos. Pero no te sabría responder al que más me gusta. Te podría decir que el que menos... casi cualquiera, de verdad. No sé, porque también Radical Sonora, que es un disco que no tuvo el cariño de prácticamente nadie, es un disco al que yo aprecio especialmente por esta cosa que tenemos los padres de bueno, encariñarnos con el hijo tonto, ¿no? Está claro que siempre el primer proyecto marca más que los demás por ser el inicio de todo, ¿no? Y supongo que el Fantástico Hombre Bala, pues del Fantástico Hombre Bala, pues hay en todos los proyectos en los que he estado, pues hay algo de ello, ¿no? Sobre todo la actitud, ¿no? La actitud que intenta reflejar, pues una cierta honestidad a la hora de hacer las cosas, ¿no? A la hora de llevar un
un discurso y una manera de sentirlo pues, que representa también un camino de búsqueda. Yo creo en todos los proyectos que se han ido sucediendo después del Fantástico Hombre Bala, pues todos de alguna forma en su esencia pues mantienen, claro, parte de ese primer punto de partida, ¿no? Hasta llegar a lo que estoy haciendo ahora, que en el fondo no deja de ser más que una evolución, un aprendizaje, ¿no? Mientras dormías, fuiste el estupor suspendido en el tiempo de un cielo congelado. Una llama humilde, una angustia primitiva que se alivia en un orden que estalla aterrado, un ser bendecido por la belleza. A ver, chicos, estamos ready. Coño, levanta el brazo, Álvaro. Ahí está. El primer recuerdo que tengo de Rafa fue en la Casa del Loco en un concierto del Columpio. Estaba ahí en primera fila con la barba, ese aspecto tan loco que tenía, y volviéndose loco allí y nada, y aquel día lo conocimos luego y a las 2 semanas estábamos recogiéndolo en la estación de autobuses de Pamplona, a las 2 semanas de aquel día, de haberlo conocido, y se vino con nosotros a México, pues a pasar. Allá, pues estuvimos 10 o 15 días allá de gira y bueno, de ahí ya surgió una amistad para siempre, digamos. Rafa fue mi primer jefe. Él necesitaba un repartidor para Mundo Sonoro y nos dijo a Pablo y a mí: oye, ¿queréis repartir el Mundo Sonoro a cambio de una furgoneta? Yo tenía entonces 18 años, me pareció maravilloso tener un automóvil y repartir el Mundo Sonoro y formar parte de un proyecto que había iniciado. Claro, yo no le había dicho a Rafa que me había sacado el carnet una semana antes y que no sabía manejar las marchas de la furgoneta, y siempre me acordaré porque iban detrás Merche y Rafa, los dos cogidos a donde podían agarrarse de la furgoneta con 1 tonelada de mundos sonoros balanceándose de un lado para otro por Corona de Aragón, mientras yo intentaba cambiar ese cambio de marcha raro de la furgoneta, y dije, me van a despedir, voy a aguantar aquí 8 horas en este trabajo. Y joder, al final del día Rafa me dijo: oh, qué bien me lo he pasado, vamos, no sé qué, era un concepto totalmente diferente al que yo tenía en mi cabeza. Ahí van las guitarras. Calibo. Este es el puerto de Calibo. Hemos llegado a Calibo y estamos esperando a que venga ahora nuestro barco que nos va a llevar a Boracay. ¿Has visto cómo han subido nuestras cosas al barco? Pues no lo he visto. Es ese barco, cariño, el verde. El verde. Ese es nuestro barco. Ahí están todas nuestras guitarras y nuestras maletas. El caso es que, bueno, tocando en Boracay, pues pensábamos que nos llevarían a la típica discoteca de estas de primera línea donde estaban todos los turistas y tal, y nos encontramos con que nos llevaron selva adentro, ¿no? Ahí perdidos en una cancha de baloncesto, y allí, pues, me acuerdo que Los abuelos, los críos, los tíos, las familias enteras, toda la isla. Era como el circo, así. Sí, sí, iban allí y cuando tocábamos una versión de la Velvet Underground, de repente el final del concierto empezaron a subir los críos, y Rafa empezó a subir a críos allá, y todos los críos por el escenario bailando a la Velvet ahí. La Velvet, todos ahí. ¿Qué es esto, tío? Porque acabamos el concierto y Rafa llevaba a los críos así, de 3 en 3. Iban y venían los padres y se sacaban fotos como si fuéramos los Reyes Magos. O sea, es que era... Todo el mundo encantado, todo el mundo súper contento, fue, vamos, sí. Estuvo muy bien aquello. Rafa se lo pasó genial. Jodido Rafa Angulo. Fue Rafa Angulo que... No sé, es un verso libre. Aunque me hayas dejado sin palabras, me pasaré la vida entera escribiendo tu nombre. Rafa, ya que no te has despedido de mí, lo haré yo, si no te importa. Fui el primero de tus amigos cuando llegaste perdido, ingenuo, virgen, salvaje, al instituto. 27 años después, que se dice pronto, fui el último de tus amigos que te vio salir de España rumbo a Filipinas en tu 6º y último viaje a la isla de Malapascua. Te encantaba el nombre. 27 años más tarde, antes de partir hacia el aeropuerto, continuabas perdido, ingenuo, virgen,
salvaje. Yo te quería por eso. Por eso y por, como anda diciéndote ahora todo el mundo, eras una persona amable. Y no solo que se puede amar, sino una persona a la que no tienes más remedio que amar incondicionalmente. Porque eras adorable. Yo te adoraba, cabrón. Fuiste el primero con quien monté un grupito de rock, fuiste el primero con quien hice muchas cosas, muchas de ellas jamás se las contaremos a nadie. Sé que es inútil, pero lamento con toda mi alma no haber sabido estar más ahí en los últimos meses, encima, siendo el pesado que siempre fui contigo. Para que el amor que proyectabas allá donde fueras, lo proyectaras también hacia adentro, hacia ti, en las veces en las que se te olvidaba hacerlo. Las personas como tú no tienen que morirse, Rafa. Las personas como tú son las que deberían gobernar el mundo y vivir para siempre. Porque la vida era un refugio más acogedor contigo en ella. Y estoy seguro, esto lo podrán corroborar todas y cada una de las personas que se cruzaron contigo en el camino. Estoy devastado, Rafa. Al final, has sido tú el que nos ha dejado el corazón lleno de escombros. Hoy, el mundo se ha parado. Y miles de personas te estamos llorando. Tendrías que verlo. Llorarías tú también con nosotros. Y entonces dejarías de llorar y seguiríamos en esta farsa que nos ha tocado vivir con esa energía sanadora que generábamos juntos. No es justo, Rafa. No es justo que nos hayas dejado así. Cógete de nuevo a mí, por favor. No te vayas. Vuelve, vuelve. Pero si decides no hacerlo, lo prometido es deuda. Nos encantará fumarnos tus cenizas. Pero es que todo el mundo lo quería. Es un caso parecido al de Guille Martín, ¿no? El guitarrista, ¿no? Necesito un plan para no cumplirlo. Me gusta tener todo en su sitio. Qué suerte la mía. Aún sigue ahí. A veces no tienes tiempo más que de darle la última cucharada al plato y subir al escenario corriendo, o depende, o echarte una siesta antes de tocar. O sea, a ti y a mí, por ejemplo, nos ha tocado el estar durmiendo y un cuarto de hora antes de despertarnos, oye, que tienes que subir al escenario. O sea, el ritual igual es calentar. Sí, calentar, tal, a veces pues te tomas ese chupito que te da ahí la vida, que parece que es un poco placebo, pero realmente es ya también tantos bolos fin de tras fin de se convierte un poco en una rutina. Yo me acuerdo la primera vez que subí a un escenario con una banda de rock, que fue con Simón. Me acuerdo que el sentimiento ese que decía, a mí me duró como meses. Y de hecho hace poco estuvimos en la Riviera, llevamos un tiempo sin hacer un bolo así tan grande.
y a mí aún me dura ese sentimiento y hace que quiera volver a salir al escenario. O sea, es una sensación que es muy difícil de explicar si no lo has experimentado. La concentración de nervios, se junta un poco todo, ¿no? Y es como, bueno, pues es lo que te lleva ahí, ¿no? Ahí llegas, vas a salir al escenario, es ese momento que para cada uno es súper especial y ya nos conocemos entre nosotros, entonces... Raúl, de hecho, hasta que no estamos ya todos en el escenario y nos ve, él es cuando se da la media vuelta y se va a hacer un pis. Siempre lo tiene que hacer, si no, no sale al escenario. Y es que me costó darme cuenta, porque decía, hostia, Raúl, tío, que salimos ya. Es estar tranquilito unos minutos antes en el camerino y eso, pues siempre tienes el gusanillo de los nervios. Pero vamos, cuando sales arriba, pues ver reaccionar a la gente y tal, pues te vienes arriba y te para adelante. Veo mucho tralaré, pero poco tralará. Veo mucho tralaré, veo mucho tralaré, pero poco tralará. Veo mucho tralaré, mucho tralaré, mucho tralaré, mucho tralaré. Gracias, familia. Vámonos. ¡Me cago en mi mala suerte! Estaba el otro día en el pueblo, cansado y sediento después de trabajar. Le pedí unas cervezas al camarero. Hay que joderse como empezaban a entrar. Un colega por la puerta, me alegré mucho de volverlo a ver. Pedíamos las cervezas a pares. Contra el destino no hay nada que hacer. Y es que el destino da mucha sed. Salimos y mi caballo no estaba. Tal vez no lo haya dejado allí. Tal vez me lo habían robado. O simplemente pasó de mí. Miramos a ambos lados. Yo en la calle. Esto es un poco como un examen, ¿no? Pero un examen en el que no te la juegas tú, sino que te juegas el hacer disfrutar a la gente. Entonces, hay que ensayar antes y tienes que llevarlo todo preparado para que cuando llegue el momento no tengas que tener nervios ni nada parecido, solamente tengas que salir a disfrutar. Ya tienes el trabajo hecho, ya solamente tienes que ir a decir, mira, oye, y entonces nuestra clave es dar de beber a la gente mucho. Tocar un concierto, llevar los cacharros, los traes, es un coñazo. Pero en el momento de estar tocando, entiendes por qué estás haciendo todo esto. Y esa es la gracia, todo encaja, está bien. Todo encaja. Sabemos que siempre lo pasamos fenomenal y tenemos un recuerdo buenísimo de todos los conciertos que hemos hecho. Buenos y malos, pero siempre en positivo, siempre es un grupo de gente muy... No discutimos, no, o sea, siempre se discute, pero no... Es por eso el grupo lleva más de 10 años tocando juntos. Cuéntalo, joder. No, en un concierto en Granada, no sé, nos estaban haciendo una entrevista para Mondo y a mí me robaron todo. La chaqueta, las llaves, la cartera, las gafas, el teléfono, todo, absolutamente todo. No me di cuenta hasta que empecé el concierto y claro, pues me puse nervioso y estaba Ordovás allí y me dice, Tevito, ¿qué te pasa? Digo, me han robado todo. No tengo la cartera, las llaves, estamos en Granada, tengo que volver a Zaragoza. Y dice, no pasa nada. Salió Ordovás y dijo, bueno, estaba la sala petada de... No recuerdo, la Industria Copera, ¿no? Sí, Me la parece. Industria Copera. Dijo, aquí al cantante de De Vito le han robado la cazadora, las llaves, ha dicho que la cazadora os las podéis quedar, pero por favor devolverle la cartera y las llaves, que si no, no puede empezar. Salimos a tocar y lo primero que hacen es tirarme la cartera y las llaves a la cara, a alguien del público. Lo fácil sería decir que el concierto de la Romareda, el que hicimos con Héroes y las Novias, u otro que hicimos en la Plaza Mayor de Salamanca con Héroes también, gratuito y multitudinario, pues son los más importantes, son los que más te han gustado. Eso supongo que sería lo lógico,
Pero en mi caso, yo recuerdo con especial cariño todos los conciertos que hacíamos en salas de Madrid, porque al principio sobre todo el grupo conectó muy bien con un público de Madrid que tenía algo que ver también con el público de Héroes, pero también era mucho público nuestro que incluso no le gustaba Héroes, pero sí nosotros, sí yo recuerdo conciertos en salas o discotecas de Moratalaz, a las afueras, o en el propio Madrid, en la Sala Morocco o Estela, creo que se llamaba otra, donde estuvimos, o Revolver, eran salas de 400, 500, 600 personas, ¿no? Y yo me lo pasaba increíble. La faceta de Mama King en directo, en conciertos, para nosotros es todo. Y cuando es todo, es absolutamente todo. Yo creo que el que haya probado esa experiencia de tocar en directo para público, haya una persona, haya 8.000, hombre, sí, 8.000 es mejor, que creo que es una... pues es que engancha, es que es verdad, es que engancha, o sea, es que es una historia bastante emocionalmente... No hay nada que se le asemeje. Yo siempre me dejo la piel en cada partido. Puede ser un bolo menor, un bolo mayor, puede ser un gran show, puede ser un show para 50 personas, puede ser para 500 o para 1000. Para mí no hay un ritual, no hay un método para afrontar más allá de la misma ilusión en cada concierto, la misma entrega. El ritual básicamente que yo tengo es estar una hora calentando físicamente, o sea, haciendo dedos con la guitarra, haciendo técnica, y una vez que tú te encuentras bien, la cabeza ya empieza a estar más relajada, porque ya ves que estás a la altura de lo que vas a tocar. Luego, a la hora de enfrentarte al público, es muy importante que haya, pues, antes me pasaba que evitaba el contacto visual con el público y ahora lo busco para intentar conectar con este que está aquí, que estás viendo que está sonriendo, con el que te ha dicho ole. Y esto hace también, pues, si el público está dentro de la música que estás tocando, tú estás con ellos y entonces sí que hay un feedback realmente y empiezas a disfrutarlo mucho. Bueno, el directo es una parte importante de lo que hago, no es la parte sustancial, porque eso digamos que es la parte de interpretar, implica de alguna forma repetir, ¿no? Un trabajo realizado previamente, que es cuando has compuesto una canción, la has grabado y a partir de ese momento lo interpretas delante de un público. Yo intento que esa parte de repetición sea lo menos aburrida posible, para mí y desde luego para el público, porque estamos para entretener al público y que la gente lo disfrute, ¿no? Entonces para mí es muy importante yo tener un grado de concentración para que esa interpretación que ocurre en ese momento concreto, que son esas 2 horas que empiezan a las 9 de la noche y acaban a las 11, esté en el... bueno, pueda ofrecer lo mejor de mí mismo como cantante y como entretenedor, llamémoslo, como tipo que tiene que comunicar y establecer una comunión con el público. Entonces ahí entra escenografía, entra el vestuario obviamente, y luego lo principal, que es musicalmente tener a la banda rodada y tú poder ofrecer lo mejor de ti mismo, que no siempre es fácil. Los cantantes no tenemos teclas de piano que damos la nota perfecta. Tenemos que jugar con nuestro cuerpo para poder estar, digamos, para que las notas salgan bien y interpretar con sensibilidad. Entonces hay días que tienes peor la voz porque has estado en un avión con el aire acondicionado a tope, o tienes pues las circunstancias de los hoteles o de los viajes, ¿no?, que merman tus capacidades, y eso es una lástima. La gira perfecta sería en el teatro más bonito de tu ciudad y que fuera el público el que se moviera, ¿no? Y que llegara el autobús de Toledo y entonces tú dijeras buenas noches Toledo, aunque estuvieras en tu ciudad y en tu teatro. Eso sería fantástico, que el que se moviera fuera el público y las condiciones fueran siempre impecables, ¿no? De sonido, el audio estuviera siempre bien, tú te levantaras
en tu cama con tu almohada, tu pijama, con tus cosas de la nevera y que no te cambiara eso y pudieras ofrecer la mejor interpretación vocal. Pero bueno, como no existe ese mundo perfecto, sino que viajamos por el mundo, nos encontramos con otras circunstancias que hay veces que nos dan un extra mayor todavía, ¿no? Que es, bueno, pues cada lugar te ofrece una calidez diferente, ¿no? Y hay que empaparse de eso, hay que escuchar al público y hay que dejarse llevar y hay que permitir que eso varíe sustancialmente el show. Que no sea lo mismo tocar en Zaragoza que tocar en El Salvador o que tocar en Chicago o tocar en Madrid. Porque el público es el que te lleva y tú le estás escuchando. Y tú les estás, de alguna forma les estás ofreciendo una cosa diferente que marca la relación que está existiendo en ese momento con el público. Pero cuando ves que hay una desconexión brutal entre el público, el ambiente, tú dices, es que esto no tiene sentido, o sea, esto es un mal gasto de dinero. Entonces, esos bolos sí que serían los que yo particularmente podría saltarme. Sí. Pero bueno, te dan rodaje también, ¿no? Es muy importante cuidar la estética física de cada uno, el tema de la composición de la banda en el escenario. ¿Cuántas bandas buenas musicalmente habrás visto, pero su estética no te ha convencido mucho? Sea como sea, no te estoy hablando de su estilo vistiendo, sino aunque vayan disfrazados. Y no te han parecido tan buenos como otra banda que igual no eran tan buenas musicalmente, pero su puesta en escena es cojonuda, ¿sabes? Al fin y al cabo es un espectáculo y todo forma parte de ello. Maquillarte o el vestirte de tal o cual manera, yo creo que va por el lado de primero tú sentirte distinto, creértelo y luego transmitirlo también, que el público vea que hay un artista, alguien que es distinto o que tiene algo distinto que ofrecerte, que está encima del escenario. Tú estás en el escenario y el público está abajo viéndote y tú tienes que currártelo y ofrecer todo musicalmente y estéticamente, porque es lo que van a ver. El rock and roll es espectáculo. Por ejemplo, si tienes un concierto y tienes que trabajar, o sea, el día solo es el concierto, lo demás es algo que está pasando, lo demás da igual. Estás haciendo todo para que en el momento del concierto estés lo mejor posible, de inspirado, de voz, de lo que tú quieras. Condiciones mínimas para tocar, hombre, pues escucharse correctamente y escuchar a los demás músicos correctamente bien. Y a partir de ahí, hombre, ya que y si no, se puede tocar de mil maneras, ¿no? Siempre acabamos tocando con lo que hay. Pero lo ideal es eso, que tengas una escucha correcta de todo lo que está pasando de los demás un poquito y que te digas tú claramente a ti mismo. A mí me gusta cuando ocurren cosas extra aparte de lo estrictamente musical, porque lo estrictamente musical lo veo como una cosa como, por supuesto que ocurre, es a lo que nos dedicamos, somos músicos, yo me subo a un escenario, hago las canciones e intento hacerlo lo mejor posible, pero si ya redondeas la jugada con un espectáculo, algo que deje con la boca abierta al espectador, eso es lo que a mí me emociona, el saber que van a ver un show que no van a poder ver en ningún otro lugar, que da igual que venga el artista que quieras de ningún otro lugar, que no va a ser lo mismo, que no van a ver algo parecido. Desgraciadamente para nosotros pues no tuvimos la suerte de dar el salto a otros países en su momento, cuando a lo mejor sí lo podíamos haber dado, pero bueno, pues no se dieron las circunstancias
El caso es que bueno, nuestra carrera prácticamente se desarrolló en España, exceptuando un par de giras que se han hecho en México hasta ahora. Y bueno, pues el público español es conocido de sobras de todos. El público mexicano pues es un público muy cariñoso y muy entendido también. O sea, es un público que no es tonto para nada. Hay muchos grupos españoles que se equivocan y piensan que en México funciona todo y que llegas allí y que dices que eres de España y ya funcionas. No es cierto. O sea, allí funciona lo que realmente les gusta. Y también es cierto de que tienen una admiración por todo lo que viene de España, pues por raíces y cosas que también conocemos de la relación entre España y México. En realidad no veo la diferencia entre México, España, Argentina o Estados Unidos. Para mí tocar en México la única diferencia es que tengo algunas limitaciones personales de movimiento. Tengo afortunadamente la suerte de haber conectado con un público y yo me siento muy agradecido por ello. El punto diferencial que hay en México es que quizás es en el país en el que más claramente, aparte de la popularidad de mis canciones entre mis seguidores, tengo una popularidad extra dentro de lo que es personas que no irán nunca a un concierto, pero me reconocen por la calle, digamos, ¿no? ¿Qué te voy a contar? La fama es incómoda, la fama, digamos, esa extra que te supone que te señalen por la calle, te miren o te... Bueno, pues tiene su cara y su cruz. Hay veces que tienes una mesa en un restaurante cuando el restaurante está lleno y hay veces que te cuelan en el cine, ¿no? Eso es la cosa positiva. La cosa negativa es que hay veces que tú como creador te gustaría observar y sin embargo pasas a ser observado y es un poco más compleja la cosa. A mí me encanta el éxito, o sea, no sufro, no tengo, ¿cómo se dice?, estas paranoias que tienen últimamente los artistas que tienen éxito, que de repente se meten para adentro y sufren y lo pasan fatal y... No, a mí me encanta el éxito, o sea, yo he venido aquí para eso, ¿entiendes? Entonces no entiendo otra manera de... entiendo que para llegar al éxito tienes que trabajar, tienes que tener talento y tienes que tener todo eso, si no, no llegas al éxito. Pero cuando llegas al éxito tienes que disfrutar de él, gestionarlo bien y aprovecharlo. Lo que no puedes hacer es echarte a llorar. Hay que venir llorado de casa, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y las depresiones y todas esas cosas te las dejas en tu casa. Porque cuando sales al escenario la gente va a ver un show y quiere que les transmitas energía en estado puro. Y para eso tienes que venir llorado de casa. Mientras dormías, fuiste lo dicho y lo olvidado, lo innombrable y lo falso. Mientras dormías, fuiste líquido y evanescente, fatuo y esfera sólida, quebradizo y flexible, tierno y punzante, contenido y recipiente, reposo y acicate. Porque una cosa es la música y otra cosa es la industria. Realmente ahora el músico es 360. El músico que empieza tiene que hacerse absolutamente todo. Su director de marketing es músico, es productor, se graba, se cuelga los carteles, se programa su página web. La industria de la música sigue, porque va a seguir, muta de forma a veces insospechada, al streaming, a la venta de entradas, pero industria va a seguir habiendo. Sí que es verdad que tal como van las cosas hoy en día es casi un suicidio, ¿no?, dedicarte a la música o a cualquier arte, pero porque la vida está estructurada para que otro tipo de vías profesionales sean más accesibles y tengan mayor retribución, ¿no? Pero volvemos al punto inicial de que, claro, si es lo que te gusta y además eres un aragonés cabezudo, pues ¿qué vas a hacer, no? Mira, hay dos cosas muy importantes en esto. Primero, la envidia. Cuando más envidia, más éxito. Y segundo, cuando más te ponen a parir los críticos,
Eso es el primer indicador de que vas a triunfar en esto. Es que si me dices envidia, yo te digo rock and roll, porque es un mundo bastante complicado a este nivel, ¿no? El tema de la gestión de los egos y las envidias es un poco por tu raco, un poco el rock and roll. Es cierto que este país, vale, está todo muy jodido, tal cual, y parece que la cultura y la música y tal pasa a un segundo plano porque hay cosas más importantes y no me voy a meter a debatir eso porque no soy político, ni me interesa. Bien, me parece muy bien que haya cosas más importantes y tal, ¿no? Pero creo que la cultura, la música, el espectáculo, todo referente a la cultura es súper importante, y aunque sea solo para el estado anímico y mental de la sociedad. Eso es una cosa que ellos tienen que solucionar, pero yo estoy completamente de acuerdo con Dani. Al final, cada persona y cada individuo hace lo que cree que mejor tiene que hacer o lo que más está convencido. Me parece estupendo, tiene que haber gente de todos, tiene que haber activistas, tiene que haber políticos, tiene que haber gente que proteste y tal. Me parece fantástico, pero yo quiero tocar. Entonces es lo que dice Dani. Ha habido momentos mejores, claro que sí, y ha habido momentos en los que ibas a tocar y tocabas gratis por las cervezas y el bar se llenaba porque la gente tenía la cultura de prefiero un bar que haya una banda tocando en directo, suenen mal, suenen peor o suenen mejor, que un bar donde pongan música. Todo esto se lo están cargando. La gente siempre va a tener la necesidad de escuchar música y de hacerla a los artistas. Entonces, bueno, ¿que cambia la industria? Bueno, que cambie, pero la música va a seguir ahí. ¿Que cambian las normas de las salas? Que también a nosotros nos ha pillado. Nosotros no seríamos quienes somos, ni las influencias que tenemos, si de críos, con 15 años, no hubiéramos ido a los directos a los que íbamos aquí en Zaragoza. Bueno, pues eso tiene que cambiar, quiero decir. Si no, no va a haber una generación que sin haber ido a un concierto le entren ganas de repente ir a un concierto a escuchar a un artista. Los bacaladeros no van a tener ningún tipo de memoria emotiva, porque no tendrán canciones a las que agarrarse. Nosotros sí. La historia de nuestra vida la marcan canciones que hacen que todos los sentimientos fluyan. Es como, por ejemplo, ahora están muy de moda los cocineros, ¿no? Y se creen estrellas del rock. Pero pienso una cosa, la cocina es un placer efímero. Termina cuando le das al botón de la cisterna. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ahí termina el placer. La música, las canciones son eternas. Eso es lo que nos hace distintos. Por eso una canción será siempre recordada en tu vida, no una comida o una cena. Si los menores entran a los conciertos, empezarán a sentir la necesidad primaria de ir a conciertos, que hasta ahora no la tenían, ¿no? Que sea una pequeña prioridad en su ocio. Y por lo tanto, dentro de unos años, en vez de 1000, habrá 2000 que van a esos conciertos y habrá un poquito más gente en cada concierto. Por ese lado, yo creo que hay un rayo de esperanza. Rock and roll sin los fuera, amiguitos. Os queremos. Sed buenos. Tal vez los Reyes Magos os traigan un viejo vinilo de Elvis Presley. Siempre. ¿Qué le pediría al mundo de la música? Yo una vida digna. Sí. No sabría qué decirte. Igual a veces menos soberbia. No sé, a veces es un mundo un poco soberbio en todos los ámbitos, tanto en los músicos como en la gente que trabaja alrededor. Yo he visto más avaricia avaricia soberbia, yo los engancho, en compañeros de profesión que en la industria discográfica. He visto mucha avaricia y mucha soberbia, pero en las compañías de discos yo jamás he tenido problemas. Cuando no me ha gustado una cosa no la he hecho, cuando no me ha gustado un sitio me he ido. Me sorprende que todavía hay compañeros de profesión que protesten sobre las compañías de discos. Es algo que me sorprende. Si algo realmente lo tienes claro, hazlo. Y siempre nos hemos regido por eso. De hecho, me acuerdo con Diamantes, que después de 9 meses de trabajo, en el que estábamos grabándolo mi hermano, Iñaki de Lucas, nuestro productor de entonces, y yo, tuvimos 9 meses infernales, sin un puto duro, no teníamos ni para la gasolina, anécdotas, en fin.
levantamos hasta gasolina para ir a Donosti, en fin. Y después de todo ese proceso invitamos a nuestra discográfica, management, a que lo escucharan, cosa que nunca habíamos hecho, hacer una escucha, porque nos da mucha vergüenza hacer una escucha ahí delante de todo el mundo. De normal siempre dábamos el CD y que lo escuchen en casa y nos lo digan, ¿no? Pero escucharlo así entre todos, pues no sabes dónde mirar, dónde meterte. Y no les gustó nada el disco. Y no les gustó nada y les dijeron que nada, que no veían el columpio ahí. Y fíjate, nosotros teníamos tan claro que el disco era ese y lo veíamos tan claro que decidimos no cambiar nada y dejar la casa en la que estábamos, que era una buena casa, era una de las grandes. Y así es como conocimos a Mushroom Pillow y empezamos la trayectoria. Y ahí es donde empezó Toro también. Entonces, pues fíjate, ¿no? Consejos te dan, pero cuando sientes algo dentro y crees que no te equivocas, aunque luego te equivoques, yo creo que, mira, por lo menos si te equivocas, que haya sido porque tú lo hayas decidido, no porque lo haya decidido otra persona. Y en ese sentido, pues mira, dimos un paso para adelante y dijimos, mira, no se cambia nada. Si no les gusta este señores, pues mira, pues lo dejamos y ya está, no pasa nada, no hubo ningún drama, lo dejamos, continuamos nuestro trayecto y fue el disco que más éxito tuvo, Diamantes. Bueno, la verdad es que empiezas con mucha ilusión y cuando te empiezas a meter en la industria, realmente al final empiezas a descubrir las grandes decepciones, ¿no? Pero afortunadamente la música siempre está por encima de todo ello. El consejo es no aceptes consejos. Sí, ha habido gente que me ha dado consejos a nivel de voz, que es lo que a mí me preocupa un poco. Enrique, por ejemplo, me dio muchos consejos cuando estábamos grabando El Imperio de los Sentidos y vino a ayudarnos cuando estábamos grabando las voces. Ahí sí hablamos un poquito a nivel profesional, entre comillas, entre cantantes, y sí me dio algún consejo. La voz me la estaba oyendo muchísimo más a lata que antes, Igual la ecualización que tenía el antiguo micro. ¿Por qué no lo ponéis a lo que...? A lo mejor es que tengo más medio o algo. ¿Por qué no escuchas lo que oí con lo que oí él? Nos han dado muchos consejos, pero la verdad es que tampoco recuerdo ninguno. Sí, a ver, ponte un trabajo, busca un trabajo decente. Córtate el pelo, busca un trabajo. Ese tipo de cosas. Alguien que de verdad te diga un consejo que él considera que es bueno para ti y te lo da con buena intención, creo que todavía no lleva el día. Que no llega el día. Los mejores consejos siempre me los dio Jaime Cader. Y los peores consejos los doy yo, precisamente para que nadie llegue a donde estoy yo. Entonces es muy sencillo de entender. El mejor, contrata a un abogado para que vigile a tu abogado. Y el peor, no lo sé, en realidad los consejos siempre hay que escucharlos con cierta distancia, ¿no? Está bien que te aconsejen, pero al final tu vida es tuya, ¿no? Quiero decir, por mucho que te puedan decir, yo creo que siempre es preferible que tus errores los cometas con convicción. El día en que la música murió, brindamos con champán, gritamos larga vida. Llegamos hasta aquí, no estuvo mal, la fiesta terminó, llegó la despedida. El día en que todo se complicó, sumariamente fui juzgado y condenado. Y ahora, tras la última traición, no
Nuestros caminos son caminos separados. Los músicos vivimos de los grandes momentos que nos da la gente que viene a vernos, ¿no? Y de la magia que se produce en el escenario y que se comparte con el público. Y al final el público es un poco el dios que decide quién vive y quién muere, ¿no? Los 3, 4, 5, 10 conciertos que uno puede tener un recuerdo negativo suelen ser siempre por cuestiones del público, ¿no? Pues que el público no esté receptivo, que a veces puede ser culpa tuya, pero la conclusión es que el público se empieza a poner borde, no empiezan a hacerte ni puto caso. Bueno, en una carrera tan larga, llevo más de 25 años tocando, ha habido de todo. Ha habido piedras, tomates, huevos, ha habido de todo, ¿no? Gracias a Dios han sido de las menos. Pero bueno, yo creo que siempre se depende del público. Conforme pasan los años, pues te vas dando cuenta de la dimensión que tiene esta forma de vida y la música. Es algo que va cambiando, no es que en su día le diéramos un sentido y es algo que va cambiando conforme vas sacando más discos y vas creciendo más. Si necesitaba dejar los trabajos que tuviera para tocar, los dejaba. Si tenía que ser pobre o dejar una novia para tocar, la dejaba. Y todo ha sido alrededor de eso. Desde el principio pensé en ganarme la vida con mi música y con mis canciones, y si no, pues nunca me planteé hacer ninguna otra cosa. Es muy radical, pero cuando alguna vez tontadas que se dicen de si perdieras un sentido, yo si perdiera el oído, perdería todo. Para mí la música es la vida. La vida sin música es... tú te planteas la no existencia. O sea, tú existes, ¿no? La existencia, pipa. La no existencia. Ahora planteate la no existencia. Un mundo sin música no es posible. Somos músicos, desde que nacemos tenemos un compás en el corazón y tenemos unos ritmos vitales y unas metas que también son, si lo trasladamos a todo tiene un ritmo y todo tiene una armonía, ¿no? Yo siempre digo que de la música se vive espiritualmente, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, desde que se levanta hasta que se acuesta, pues está siempre ahí pensando en sus cosas, de repente escucha una canción y le emociona tantísimo que le lleva a otro lugar, todo ese tipo de sensaciones y digamos ese alimento que al final es para el alma, no es económico. Para mí eso es el verdadero significado del rock o de la música, ¿no? Nosotros lo vemos más como algo que nos gusta hacer juntos y como algo que queremos que sea nuestra forma de vida. O sea, una forma de vida llana, igual que el que pone ladrillos en una obra, pues nosotros ponemos notas encima de un escenario. Me encantaría, me hubiera encantado ser pintor de gran talento, pero cada uno le toca lo que le toca. Desde que me levanto hasta que me acuesto es imposible. A mí me quitas el rock and roll y no tendría ni puta idea de qué cojones hacer. Estaría todo el rato mirando una pared como un abuelo deprimido. A ver cuándo me llega la hora, ¿no? Una luna dibujó un adiós bajo una nube errante. Al viento helado tal vez le preguntaré por un camino que me lleve hacia uno u otro lugar. El invierno llegó a traición. Siempre he tenido muy claro que el día en el que la música se convirtiera en una esclavitud, en una condena, lo dejaría. Yo estoy en la música porque me hace feliz y porque me gusta muchísimo, ¿no? Pero bueno, seguramente se puede vivir sin música y dedicarte a otras cosas y tener una vida plena también, ¿no? La vida sin música sería un error. Me ha dado momentos buenos y malos, pero que han sido buenos. Es que
Ese me lo ha dado todo. La música los hace libres. Totalmente. La música nos hace libres. O sea, no rechazaría nada de lo que me ha pasado. Y creo que no hay amor sin dolor. O sea, y a veces el dolor es necesario para saber valorar ese amor. Mientras dormías, has sido yo mismo y todas esas voces.
Y ahora estoy entrando por tus oídos, un dual agujero negro, donde nace una realidad y muere un universo. Gracias. 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 Gracias.